El olor era lo primero que me recibía al llegar a casa, incluso antes de meter la llave en la cerradura. No era un olor desagradable, no para mí. Era el aroma del trabajo honesto, una mezcla de carnitas dorándose lentamente, de cebolla caramelizada, del vapor del comal y el ligero toque a cloro con el que desinfectábamos todo al final de la noche. Era el perfume de mi fonda, el legado de mi Horacio, pero al cruzar el umbral de mi propia casa, ese olor se sentía ajeno, como si yo fuera una pieza de un rompecabezas que ya no encajaba. La casa olía a ellos, a un suavizante de telas caro que Renata insistía en comprar, al ambientador con aroma a sándalo que a ella le parecía elegante y a la nada, al ocio. Esa noche, el cansancio se había pegado a mis huesos como una segunda piel. 12 horas de pie, 12 horas de comandas, de coordinar a las cocineras, de asegurarme que cada plato saliera perfecto. Mis pies, dentro de los zapatos de suela de goma que usaba desde hacía años, palpitaban con un dolor sordo. La espalda baja era un nudo de tensión que ni un baño caliente podría desatar. Estaba agotada, pero también había una pequeña chispa de satisfacción en mi pecho, la misma que sentía cada noche al cerrar la cortina de metal de la fonda. Otro día cumplido. Busqué las llaves en el bolsillo de mi delantal. Mis dedos, torpes por la fatiga, las dejaron caer. El sonido metálico resonó en el silencio de la entrada, agudo y escandaloso. Un quejido involuntario se escapó de mis labios al agacharme para recogerlas, cada vértebra protestando. Y fue entonces cuando escuché la voz de mi hijo desde la sala, una voz que no tenía ni una pizca de preocupación, solo una profunda irritación. «Mamá, ¿puedes hacer menos ruido? Renata y yo estamos tratando de ver una serie». No gritó, no levantó la voz. Fue peor. Lo dijo con el tono de quien le habla a una molestia, a un insecto zumbando cerca del oído. Me quedé inmóvil, con las llaves frías en la palma de mi mano. El dolor de mi espalda se desvaneció, reemplazado por una punzada helada en el centro del pecho. Detrás de su voz, pude escuchar el murmullo de Renata lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Siempre llega haciendo un escándalo. No respondí. ¿Qué podía decir? Me erguí lentamente. Enderecé mi espalda con un esfuerzo que me costó una mueca de dolor y caminé por el pasillo. La luz del televisor parpadeaba desde la sala, proyectando sombras danzantes en las paredes. Los vi acurrucados en el sofá, el que Horacio y yo compramos en nuestra primera venta de aniversario. Una manta de lana cubría sus piernas. Sobre la mesita de centro, un tazón vacío de palomitas y 2 vasos de refresco. Parecían la imagen perfecta de la comodidad, un comercial de vida doméstica, una vida que yo financiaba con cada plato de pozole que servía. Pasé de largo, sin mirarlos. Mi presencia ya había sido registrada y descartada como un inconveniente. Sentí sus ojos en mi nuca por un segundo, pero no hubo un «¿Cómo te fue?», ni un «¿Estás cansada?», nada. Solo el sonido de la serie que volvía a subir de volumen, llenando el silencio que mi llegada había perturbado. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, un espectro cuyo único propósito era proveer y luego desvanecerse en las sombras. Esa noche, el olor a trabajo honesto que traía conmigo me pareció, por primera vez, el hedor de la humillación. Y mientras me dirigía a mi pequeño cuarto, a mi rincón de exilio, supe que algo dentro de mí, algo que había aguantado por 8 largos años, finalmente había comenzado a romperse. Mi habitación no era realmente una habitación. Era el antiguo cuarto de costura de mi madre, un espacio apenas más grande que un armario donde, años atrás, guardaba telas, hilos y una vieja máquina de coser Singer. Cuando Darío y Renata se mudaron, con la promesa de que sería algo temporal, les cedí mi dormitorio, el principal. «Ustedes necesitan el espacio, con el bebé en camino», les dije, y en ese momento me pareció lo más natural del mundo. Una madre hace sacrificios. 8 años después,
Ese sacrificio se había convertido en mi realidad permanente. Mi cama era un catre plegable que rechinaba con cada movimiento. A un lado, una pequeña cómoda de pino donde apenas cabía mi ropa. No había espacio para más. El resto de la casa era territorio de ellos. El armario del pasillo, antes lleno de mis manteles y sábanas, ahora albergaba los abrigos de Renata y una colección de zapatillas deportivas de Darío que nunca usaba. La sala, mi sala, se había transformado en su centro de entretenimiento. El sillón favorito de Horacio, una pieza robusta de cuero que él mismo había restaurado, era ahora el pedestal para la consola de videojuegos de mi hijo y los cojines de diseñador de mi nuera. Esa noche, después de su comentario, entré a mi pequeño refugio y cerré la puerta con un cuidado infinito para no hacer ruido. Me senté en el borde del catre y la estructura protestó con un gemido metálico. Me quité los zapatos lentamente, sintiendo el alivio en mis pies hinchados, y en la penumbra miré a mi alrededor. Era absurdo, completamente absurdo. En una cuenta de inversión, protegida por varias contraseñas y el silencio más absoluto, dormía una cantidad de dinero que podría comprar este vecindario entero. Podría vivir en una casa con jardín, con una recámara con vista a las jacarandas, con un baño con tina de hidromasaje. Podría viajar a Oaxaca a probar moles, a Europa, a ver los museos con los que siempre soñé. Podría no volver a oler a grasa en mi vida. Y sin embargo, aquí estaba, viviendo como una inquilina en mi propia casa, soportando desprecios velados y una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. ¿Por qué? La pregunta flotaba en el aire viciado del cuartucho. La respuesta era siempre la misma: Darío, mi hijo. La esperanza, cada vez más tenue, de que un día despertara, de que se convirtiera en el hombre que su padre siempre quiso que fuera. Un hombre responsable, trabajador, honorable. Tomé el pequeño portarretratos de la cómoda. La foto era de Horacio, sonriendo, con sus ojos llenos de una bondad que a veces me partía el alma. Lo extrañaba tanto, su risa, su lógica, su manera de poner todo en perspectiva. Lo acerqué a mi pecho y en un susurro, que apenas era un soplo de aire, le pregunté al hombre de la foto: ¿qué hago, mi amor? ¿En qué nos equivocamos? No hubo respuesta, claro. Solo el reflejo de la luna en el cristal del portarretratos. Pero en el fondo de mi corazón sabía que Horacio estaría decepcionado. No de mí, quizá, pero sí de la situación. Él nunca habría permitido que su hijo se convirtiera en un hombre que trataba a su madre como a un mueble viejo. Él habría visto la debilidad disfrazada de arrogancia en Darío, la inseguridad disfrazada de desdén en Renata. Dejé la foto en su lugar y me recosté. El cansancio del cuerpo era inmenso, pero el de mi espíritu era abismal. Me quedé mirando el techo, escuchando las risas lejanas que venían de la sala. Se reían de algo en la televisión. Se reían en mi casa con la electricidad que yo pagaba después de haberse comido la comida que yo compré. Y yo estaba ahí, encerrada en un cuarto de servicio, sintiendo cómo la paciencia, esa virtud que siempre creí infinita, se me escapaba del cuerpo como arena entre los dedos. 8 años. A veces, cuando lo pensaba, el número me parecía una invención, una broma de mal gusto. ¿Cómo habían pasado 8 años? Se sentía como si hubiera sido ayer cuando Darío llegó a mi puerta, con la mirada clavada en el suelo y Renata a su lado, con el vientre abultado de 5 meses y una expresión que mezclaba vergüenza y desafío. Él tenía 30 años entonces, lleno de sueños de grandeza que siempre terminaban en desastre. Su último emprendimiento, una supuesta importadora de tecnología china, se había hundido, llevándose consigo no solo sus ahorros, sino también una buena parte del dinero de la liquidación de su último empleo formal. Lo habían despedido por recortes de personal, aunque yo siempre sospeché que su falta de compromiso tuvo algo que ver. Recuerdo perfectamente la conversación en la cocina.
El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire. Darío, con la voz entrecortada, me explicó la situación. Habían perdido el depósito del departamento que alquilaban y el casero les había dado una semana para desalojar. Renata no dijo una palabra, solo se acariciaba el vientre, un gesto que era a la vez una súplica y un reproche. Mi corazón de madre se encogió. Mi único hijo, a punto de ser padre, en la calle. No lo dudé ni un segundo. No había nada que pensar. Esta es su casa, mijo, le dije, tomándole las manos. Sus manos, que recordaba pequeñas y regordetas, ahora se sentían flácidas y frías. Aquí nadie los va a echar. Quédense el tiempo que necesiten, solo hasta que se recuperen. La gratitud en los ojos de Darío fue como un bálsamo para mi alma. Me abrazó con fuerza, como no lo hacía desde que era un niño. Gracias, mamá. Te juro que será solo por un par de meses no más. En cuanto encuentre algo, nos vamos. No queremos ser una molestia. Ustedes nunca son una molestia, le respondí. Y en ese momento lo creía con cada fibra de mi ser. Los primeros meses fueron casi idílicos. La casa, que se había sentido tan vacía desde la muerte de Horacio, volvió a llenarse de vida. Ayudé a Renata a preparar el cuarto del bebé. Pintamos las paredes de un azul cielo. Armamos la cuna. Yo cocinaba sus antojos. Me aseguraba de que tomara sus vitaminas. Me sentía útil, necesaria, feliz. Cuando nació mi nieto, Leo, sentí que mi corazón iba a estallar de amor. Pero los 2 meses se convirtieron en 6. Luego, en un año, Darío no encontraba un trabajo que estuviera a la altura de sus capacidades. Empezó a hablar de nuevos proyectos, de ser su propio jefe. Renata dejó de buscar empleo después del nacimiento de Leo, argumentando que el niño la necesitaba a tiempo completo. Y yo, poco a poco, sin darme cuenta, pasé de ser la anfitriona amorosa a ser la proveedora silenciosa. Las cuentas del supermercado aumentaron. Renata tenía gustos caros. Solo leche orgánica para el niño, café de grano importado para ella, cortes de carne que yo rara vez compraba para mí. Las facturas de luz y agua se dispararon. Y ellos nunca, ni una sola vez, ofrecieron contribuir. Mi fonda, que antes me daba para vivir cómodamente y ahorrar un poco, ahora trabajaba a marchas forzadas para mantener a 3 adultos y un niño. La promesa de un par de meses se había disuelto en el aire, reemplazada por una cómoda rutina de dependencia que a ellos les parecía perfectamente normal y que para mí se estaba convirtiendo en una cadena invisible, cada día un poco más pesada. Horacio, mi esposo, no era un hombre de negocios, era un hombre de tierra, un campesino de corazón con manos callosas y una sabiduría que no venía de los libros, sino del sol y la lluvia. Años antes de que la ciudad siquiera soñara con expandirse en esta dirección, él compró un terreno a las afueras. No era mucho, unas cuantas hectáreas de tierra seca y pedregosa donde apenas crecían los huizaches. Es para nuestro futuro, Elodia, me decía. La tierra nunca traiciona. Yo sonreía, pero no lo entendía del todo. Cuando Darío creció, se burlaba abiertamente de la inversión de su padre. Papá enterró el dinero en ese pedazo de tierra inútil, le decía a sus amigos. Mi mamá debería venderlo, sacarle aunque sea para los refrescos. Después de la muerte de Horacio, varios compradores de poca monta se acercaron, ofreciéndome una miseria. Me negué, no por visión de negocio, sino por lealtad a su memoria. Era lo último que me quedaba de él. Y entonces, hace 2 años, ocurrió el milagro. La ciudad, en su expansión voraz, decidió que el nuevo polo de desarrollo industrial se construiría justo ahí. Mi terreno inútil, de la noche a la mañana, se convirtió en una mina de oro. Un día se presentó en mi fonda un hombre de traje, representante de un consorcio inmobiliario. Su oferta inicial fue tan alta que pensé que era una broma. Fue un proceso vertiginoso y secreto.
Contraté a un buen abogado. Negociamos. La cifra final era algo que mi mente apenas podía procesar. De repente, era rica. No solo cómoda, sino genuinamente rica, a un nivel que parecía de película. El día que firmé los papeles y vi el dinero transferido a una cuenta nueva, sentí un vértigo que me obligó a sentarme. Mi primer impulso fue contárselo a Darío. Imaginar su cara, la sorpresa, la alegría. Pensé en todos los problemas que ese dinero podría solucionar. Podría financiarle un negocio de verdad, comprarles una casa, asegurar el futuro de mi nieto. Pero entonces una imagen clara vino a mi mente. El rostro de Horacio en sus últimos días, su mano huesuda apretando la mía. «Prométeme una cosa», Elodia me había dicho, con la voz debilitada por la enfermedad. «Prométeme que harás de nuestro hijo un hombre de bien, un hombre que se gane el pan con su propio esfuerzo, como yo te enseñé». Esa promesa pesaba más que todos los millones en el banco. Darle el dinero a Darío en ese momento no lo convertiría en un hombre, lo destruiría para siempre. Sería la estocada final a su ya atrofiada ambición. Confirmaría su creencia de que el mundo y su madre le debían todo. Así que tomé una decisión. El dinero se quedaría en una cuenta de inversión, creciendo en silencio. Yo seguiría con mi fonda, con mi vida de siempre, y usaría esta riqueza secreta como una prueba final para mi hijo. Le daría una última oportunidad, sin la red de seguridad de mi fortuna, para que demostrara que tenía algo de su padre en las venas, que podía por sí mismo convertirse en un hombre de bien. Fue mi secreto y mi carga. Cada vez que Renata se quejaba del precio de los aguacates, cada vez que Darío me pedía dinero para la gasolina de un coche que apenas movía, la ironía me quemaba por dentro. Yo era una millonaria que contaba las monedas para dar el cambio, una mujer rica que vivía como pobre para intentar salvar el alma de su hijo. 2 años habían pasado desde entonces, y cada día que pasaba, la prueba parecía más inútil y la promesa a mi esposo más difícil de cumplir. El catalizador, el punto de no retorno, no fue un grito ni un insulto directo. Fue el sonido de un martillo contra la madera, un sonido que no debería haber estado allí. Llegué a casa una tarde de sábado, más temprano de lo habitual. La fonda había estado tranquila. Al bajar del coche, escuché los golpes secos que venían del garaje. Mi corazón dio un vuelco. El garaje era más que un lugar para guardar el coche. Al fondo, separado por una pared de madera improvisada, estaba el pequeño taller de Horacio. Era su santuario, un espacio que olía a aserrín, a barniz y a su sudor. Ahí, con sus propias manos, había construido la cuna de Darío, la mesa de nuestra primera cocina, las sillas donde ahora se sentaban ellos a ver la televisión. Después de su muerte, yo apenas había entrado. Era demasiado doloroso. Lo mantuve tal y como él lo dejó. Sus herramientas colgadas en la pared en un orden meticuloso, sus bocetos a lápiz sobre el banco de trabajo, una capa de polvo sagrado cubriéndolo todo. Caminé hacia allí con un mal presentimiento. La puerta del taller estaba abierta de par en par. Dentro, 2 hombres que no conocía estaban desmontando los estantes. Darío y Renata estaban en el centro, supervisando la operación. Mi hijo sostenía una cinta métrica y mi nuera miraba la pantalla de su celular, probablemente buscando ideas de decoración en Pinterest. Las herramientas de Horacio, sus tesoros, ya no estaban en la pared. Estaban apiladas sin cuidado en una esquina, dentro de unas cajas de cartón manchadas de humedad. El aire ya no olía a madera, olía a polvo y a destrucción. ¿Qué están haciendo? Mi voz fue un susurro tembloroso. Renata levantó la vista de su teléfono. Su expresión era de impaciencia, como si yo estuviera interrumpiendo algo importante. «Ah, Elodia, qué bueno que llegas. Vamos a convertir este basurero en la oficina de Darío. Necesita un espacio profesional para su nuevo negocio de criptomonedas. Ya sabes, para proyectar una imagen de éxito.
Vasoro. La palabra me golpeó como una bofetada. Miré a Darío, buscando en su rostro una pizca de complicidad, de recuerdo, de respeto por la memoria de su padre. No encontré nada, solo un entusiasmo superficial y egoísta. Aquí pondremos el escritorio, mamá dijo, señalando el lugar donde solía estar el torno de Horacio. Y allá, una pequeña sala de juntas con un sofá de cuero. Va a quedar increíble. Mis ojos se posaron en las cajas del rincón. Vi el mango de un serrucho que yo le había regalado a Horacio en uno de sus cumpleaños. Vi el cepillo de madera que él mismo había tallado a partir de un trozo de nogal. Vi la historia de nuestra vida juntos siendo tratada como escombros. No grité, no lloré. Algo dentro de mí se enfrió hasta convertirse en hielo. El dolor se transformó en una claridad cortante y absoluta. Ya no veía a mi hijo, el niño que acuné en mis brazos. Veía a un extraño, un usurpador que no solo había tomado mi casa y mi dinero, sino que ahora estaba profanando mis recuerdos más sagrados. Ellos siguieron hablando de sus planes, de colores de pintura y conexiones de internet de alta velocidad. Yo ya no los escuchaba. Solo podía escuchar el eco de la promesa que le hice a Horacio. Y entendí, con una certeza que me heló la sangre, que había fracasado. Mi sacrificio no había servido para nada. Mi amor no lo había salvado. Solo lo había hecho más débil, más egoísta, más ciego. Y en ese preciso instante, el amor incondicional que había sido mi ancla durante toda mi vida se rompió. Me di la vuelta sin decir una palabra y volví a entrar en la casa. Ellos ni siquiera notaron mi partida, demasiado absortos en la remodelación de su futuro imperio de humo. Caminé por el pasillo, entré a mi pequeño cuarto y cerré la puerta. Me senté en el catre, que rechinó bajo mi peso, y me quedé mirando la pared. No sentía rabia. La rabia es una emoción caliente, pasional. Lo que yo sentía era un vacío gélido. Era la calma que sigue a la devastación, la claridad que llega cuando ya no queda nada por perder. Habían cruzado la última frontera, habían pisoteado la memoria de su padre, de mi esposo, y con ello habían aniquilado cualquier resto de consideración que yo aún albergaba por ellos. La imagen del cepillo de madera de Horacio, tirado en el suelo, se repetía en mi mente. Ese no era solo un pedazo de madera, era un símbolo de todo lo que él representaba: trabajo duro, creación, dignidad, todo lo que Darío no era. Me di cuenta de que, al proteger a mi hijo de las dificultades, le había robado la oportunidad de forjar su propio carácter. Mi amor se había convertido en su veneno. Esa noche, la cena fue un asunto silencioso por mi parte. Ellos hablaban con entusiasmo sobre su proyecto. Renata ya había elegido el modelo de la silla ergonómica para Darío. Él hablaba de inversiones y blockchain con una seguridad que solo la ignorancia puede dar. Yo comía mi sopa, sin saborearla, asintiendo mecánicamente. Más tarde, mientras lavaba los platos que ellos habían dejado en el fregadero, sentí unas manos en mis hombros. Eran las de Darío. Empezó a darme un masaje torpe, un gesto que no tenía desde que era adolescente. Descansa, Jeffa dijo en voz baja. Te ves muy cansada. Por un instante, solo un instante, mi coraza de hielo se resquebrajó. Un calor familiar, el recuerdo del niño que amaba los masajes en la espalda, subió por mi pecho. Sentí un nudo en la garganta. Quizás todavía había algo allí, una chispa de la persona que solía ser. Mi resolución vaciló. Estuve a punto de darme la vuelta, de abrazarlo, de contarle todo y rogarle que recapacitara. Fue entonces cuando Renata entró en la cocina, secándose las manos en una toalla limpia. Amor, ¿ya le pediste a tu mamá el dinero para la nueva laptop? La mía ya está muy lenta para mis redes. Y vas a necesitar una potente para todo eso de las criptos. La voz de Renata, con su tono de derecho adquirido, fue como un balde de agua helada. La pequeña chispa de esperanza se extinguió, dejando tras de sí solo cenizas frías. El masaje de Darío
ya no se sentía como un gesto de cariño, sino como una manipulación, una forma de ablandarme antes de pedir. Me quité sus manos de mis hombros con suavidad. No tengo dinero para una laptop nueva, dije, con una voz que no reconocí como mía. Era plana, sin emoción. Pero, mamá, empezó Darío. Ya veremos, lo corté, y seguí lavando los platos. Él no insistió. Se retiró de la cocina con Renata, murmurando algo sobre mi mal humor. Me quedé sola, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. La duda había desaparecido. La pequeña y efímera muestra de afecto de mi hijo solo había servido para iluminar la verdadera naturaleza de su carácter. No había nada que salvar, solo había algo que terminar. Al día siguiente, un domingo, hice algo que no hacía en mucho tiempo. Cerré la fonda. Puse un pequeño letrero de cerrado por asuntos familiares en la puerta y en lugar de pasar el día cocinando, me subí a mi coche. Darío y Renata todavía dormían cuando salí. No les dejé nota ni desayuno preparado. Conduje sin rumbo por un rato, viendo la ciudad despertar. Luego, instintivamente, giré hacia la colonia donde vivía Inés, mi cuñada. Inés era la hermana menor de Horacio y tenía la misma honestidad brutal que él, pero sin su filtro de paciencia. Era afilada, directa y no tenía pelos en la lengua. Hacía meses que no la visitaba. Me daba vergüenza. Sabía exactamente lo que pensaría de mi situación y no estaba lista para escucharlo. Hoy sí lo estaba. La encontré en su patio, regando sus macetas de geranios. Cuando me vio, sus cejas se alzaron en una expresión de sorpresa. Elodia, milagro que te dejas ver. Pasa, acaba de salir el café. Nos sentamos en su pequeña cocina, que olía a canela y a café de olla. Me sirvió una taza sin preguntarme si quería. Me conocía bien. ¿Y bien?, dijo, sentándose frente a mí. No tienes cara de domingo. Tienes cara de que el mundo se te vino encima. No me anduve con rodeos. Se lo conté todo. No con lágrimas ni autocompasión, sino con la fría precisión de un informe. Le conté lo de los 8 años, las cuentas, la indiferencia, y luego le conté lo del taller. Cuando terminé, me quedé mirando mi taza, esperando la explosión, el te lo dije, pero Inés se quedó en silencio por un largo momento. Luego suspiró, un suspiro profundo que pareció venirle del alma. Pobre Horacio, dijo en voz baja, si viera en lo que se ha convertido su hijo. Levanté la vista. Sus ojos, tan parecidos a los de mi esposo, me miraban con una mezcla de tristeza y furia contenida. No es tu culpa, Elodia. Tú hiciste lo que cualquier madre haría. Le diste tu amor, tu todo. El problema es que hay plantas que por más que las riegues, nacen torcidas y venenosas. Lo sé, dije, y mi voz se quebró por primera vez. Lo sé, pero es mi hijo. Inés golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que las tazas dieran un respingo. No, ese que vive en tu casa ya no es tu hijo. Es un hombre de casi 40 años. Un parásito que se está comiendo tu vida. Y su mujer es la cabeza de la plaga. Te están enterrando viva, Elodia. O los cortas de raíz, o te van a consumir hasta los huesos. ¿Eso es lo que quieres? ¿Terminar tus días como la sirvienta de un par de inútiles? Sus palabras eran duras, crueles, pero eran la verdad. La verdad que yo había estado evitando durante años. Eran el empujón que necesitaba. No dije, y esta vez mi voz sonó firme. No es lo que quiero. ¿Entonces qué vas a hacer?, me desafió. La miré directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vieja Elodia, la mujer fuerte que había construido un negocio de la nada junto a su esposo, estaba de vuelta. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, le respondí. Voy a recuperar mi casa y voy a recuperar mi vida. Inés me sostuvo la mirada, y luego una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa de aprobación, de alivio. Ya era hora,
cuñada dijo, y me rellenó la taza de café. Ya era hora. El lunes por la mañana me levanté antes del amanecer, como siempre, pero mi rutina cambió. En lugar de prepararles el desayuno, me di una ducha larga. Elegí mi mejor traje sastre, uno que no usaba desde el funeral de Horacio, y me senté en la mesa de la cocina con una taza de café solo para mí. Cuando Darío y Renata finalmente aparecieron, con los ojos hinchados de sueño, se sorprendieron al verme vestida de esa manera. ¿A dónde vas tan elegante, mamá?, preguntó Darío, abriendo el refrigerador y buscando el jugo. Tengo una cita importante, respondí, sin dar más detalles. Renata me miró de arriba abajo con una pizca de desdén. ¿Una cita? ¿A tu edad? Ignoré su comentario. Terminé mi café, tomé mi bolso y salí de la casa. No fui a un despacho de abogados de barrio ni a buscar ayuda legal gratuita. Conduje hacia el corazón financiero de la ciudad, a un edificio de cristal y acero en el Paseo de la Reforma. En el penthouse se encontraban las oficinas de Beltrán, Asociados, el bufete que me había representado en la venta del terreno. Eran los mejores y eran caros, y yo podía permitírmelo. El licenciado Beltrán era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con una mirada aguda que parecía ver a través de las personas. Me recibió en su oficina, un espacio minimalista con una vista panorámica de la ciudad. No recordaba a un cliente que hubiera ganado tanto dinero y siguiera viviendo de la misma manera. Señora Elodia, ¡qué sorpresa! ¿En qué puedo servirle?, dijo, con una cortesía profesional. No perdí el tiempo. Puse sobre su escritorio de caoba la escritura de mi casa, mi identificación y los últimos recibos de servicios que había pagado. Quiero recuperar mi casa, licenciado. ¿Disculpe?, preguntó, confundido. Según mis registros, la casa es suya. Usted es la única propietaria. Lo sé, pero mi hijo y su esposa viven ahí desde hace 8 años. No pagan renta, no contribuyen a los gastos y han convertido mi hogar en el suyo. Quiero que se vayan. El licenciado Beltrán escuchó atentamente mientras yo le resumía la situación, omitiendo los detalles emocionales y centrándome en los hechos. 8 años de ocupación sin contrato, 0 contribuciones financieras. Daños a la propiedad, como el taller. Cuando terminé, él asintió lentamente. Entiendo. Legalmente, es un caso de comodato precario. Les permitió vivir ahí por buena fe y ahora usted revoca ese permiso. Es su derecho absoluto. El proceso es claro. Quiero que sea rápido, profesional y definitivo, le dije, repitiendo las palabras que le había dicho a Inés. Lo será, afirmó. Iniciaremos con una notificación extrajudicial, dándoles un plazo de 30 días para desalojar voluntariamente. Si se niegan, procederemos con una demanda de terminación de comodato. Dada la documentación y la falta de un contrato de arrendamiento, el juicio será un mero trámite. El fallo estará a su favor, se lo garantizo. ¿Y si aún así no se van?, pregunté, pensando en la terquedad de Renata y la debilidad de Darío. En ese caso, solicitaremos el uso de la fuerza pública para ejecutar el desalojo. Pero rara vez llegamos a eso. La notificación de un juicio suele ser suficiente. Me explicó los costos. Eran altos, pero para mí, en ese momento, eran una inversión en mi paz mental. Le extendí un cheque para cubrir sus honorarios iniciales sin pestañear. Él lo tomó, un poco sorprendido por mi decisión. Solo una pregunta, señora Elodia, si me permite. ¿Está completamente segura? Es su hijo. Lo miré fijamente, y toda la pena y la duda de los últimos años se disolvieron, dejando solo una determinación de acero. Licenciado, he sido madre durante 38 años. Es hora de empezar a ser la dueña de mi propia vida. El licenciado Beltrán asintió, esta vez con una expresión de profundo respeto. Muy bien, empezaremos hoy mismo. Salí de ese edificio
sintiéndome más ligera que en años. El sol de la mañana me pareció más brillante. Por primera vez, no estaba reaccionando a sus acciones, estaba tomando el control de mi destino. La guerra no había comenzado, pero yo ya había elegido el campo de batalla y los términos del enfrentamiento, y sabía, con una certeza absoluta, que iba a ganar. La estrategia del licenciado Beltrán era clara. Antes del golpe final del desalojo, debíamos desmantelar la infraestructura de comodidad que yo, tontamente, había construido para ellos. Era hora de cortar los hilos invisibles que los mantenían atados a mi cuenta bancaria. Empecé esa misma tarde. Mi primera parada fue el banco, la misma sucursal a la que iba desde que abrí mi primera cuenta. Saludé a la gerente, una mujer joven que me conocía de toda la vida. Le expliqué la situación con calma. Quiero cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta, le dije. Renata tenía una. La usaba para sus pequeños gustos, ropa, maquillaje, comidas en restaurantes que yo no podía permitirme. La gerente tecleó en su computadora. Listo, señora Elodia. La tarjeta ha sido cancelada. ¿Algo más? Sí, tengo una cuenta de ahorros secundaria. Mi hijo tiene acceso como cotitular. Quiero revocar ese acceso y figurar como única titular. Esa era la cuenta de emergencias, un fondo que yo mantenía con esfuerzo y que Darío vaciaba con una regularidad alarmante para sus inversiones fallidas. Después de firmar un par de formularios, ese hilo también fue cortado. Salí del banco sintiendo una punzada de culpa, pero la aplasté. Esto no era un castigo, era una consecuencia. Mi siguiente misión fue digital. En casa, mientras ellos veían su serie, me encerré en mi cuarto con mi vieja laptop. Entré al portal de la compañía de internet y televisión por cable. El paquete que teníamos era el más caro. Cientos de canales que nadie veía y la velocidad de internet más alta. Esencial para mis negocios, según Darío. Con unos pocos clics, lo degradé al paquete más básico y económico. Solo internet de baja velocidad. Se acabaron las series en 4 Kelvin y los partidos de fútbol en alta definición. Cambié la contraseña del portal para que no pudieran revertir el cambio. Luego, entré a las plataformas de streaming, Netflix, HBO, Prime Video. Todas estaban asociadas a mi tarjeta de crédito. Una por una, fui cancelando las suscripciones. Sentí una pequeña satisfacción maliciosa al imaginar la cara de Renata cuando su maratón de series se interrumpiera abruptamente. Los efectos no tardaron en manifestarse. A la mañana siguiente, Renata intentó comprar en línea un vestido que había visto. La transacción fue rechazada. La oí quejarse desde su habitación, culpando al pésimo sistema del banco. Por la noche, el internet se volvió insoportablemente lento. ¡Mamá!, gritó Darío desde la sala. El internet no sirve. Llama para que lo arreglen. Deben estar haciendo mantenimiento en la zona. Respondí con calma desde la cocina. 2 días después, intentaron ver el estreno de su serie favorita. La pantalla de Netflix les pedía actualizar su método de pago. La confusión se apoderó de ellos. «Qué raro», dijo Renata. «Tu mamá no se habrá atrasado en el pago, ¿verdad?» «No creo. Ella es muy puntual con eso», respondió Darío. La tensión en la casa comenzó a crecer. Pequeñas grietas aparecían en su burbuja de comodidad. Se quejaban constantemente, culpaban a las compañías, al mal servicio, al gobierno. Nunca, ni por un segundo, se les ocurrió pensar que la fuente de sus comodidades podría tener voluntad propia. Para ellos, yo era como el sol o la lluvia, una fuerza de la naturaleza que simplemente existía para proveer. No concebían la idea de que el sol pudiera decidir, un día, no volver a salir para ellos. Yo observaba todo en silencio, moviéndome entre ellos como una sombra. Cada queja, cada ceño fruncido, era una pequeña victoria que me fortalecía. No sentía alegría, pero sí una creciente sensación de justicia. Estaba recuperando el control,
no solo de mis finanzas, sino de mi propia existencia. Estaba enseñándoles, de la manera más dura, que los recursos no son infinitos y que la fuente de la que habían bebido tan alegremente durante 8 años, finalmente se estaba secando. La notificación extrajudicial llegó una semana después. No era una carta ordinaria. Llegó a través de un mensajero oficial, un hombre con un portafolio de cuero que pidió una identificación y una firma al recibir. Yo estaba esperando en la sala, así que fui yo quien firmó. El sobre era grande, de color manila, con el sello del bufete del licenciado Beltrán en la esquina. Pesaba, no tanto por el papel que contenía, sino por el significado que cargaba. No lo abrí. Con una calma que me sorprendió a mí misma, lo coloqué en el centro de la mesa del comedor, justo donde sabía que lo verían. Era el único objeto sobre la superficie de madera pulida. Imposible de ignorar. Luego, me preparé una taza de té y me senté en la cocina, en un lugar desde donde podía ver el comedor pero sin estar a la vista. Y esperé. Darío fue el primero en verlo. Entró a la casa después de una de sus misteriosas juntas de negocios, que solían ser cafés de 3 horas con sus amigos igual de desempleados. Se detuvo en seco al ver el sobre. ¿Y esto?, murmuró, acercándose con curiosidad. Lo tomó, leyó el remitente y frunció el ceño. Lo abrió con brusquedad, rasgando el papel, sacó el fajo de hojas y comenzó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba. La curiosidad se transformó en confusión, luego en incredulidad y finalmente en una máscara de furia lívida. El color abandonó su cara, dejándola pálida y tensa. «Mamá», su grito resonó por toda la casa, un sonido gutural, animal. «¿Qué demonios es esta porquería?». Aparecí en el umbral de la cocina, sosteniendo mi taza de té con ambas manos, para que no temblara. Él estaba de pie, con los papeles arrugados en su puño, el pecho subiendo y bajando con agitación. «Es una notificación legal», Darío dije, mi voz sorprendentemente estable. «Ya sé que es una notificación legal», espetó, agitando los papeles en el aire. «Dice que tenemos 30 días para desalojar nuestra casa. Esto tiene que ser un error, una broma de mal gusto». Renata, atraída por los gritos, llegó corriendo desde su habitación. «¿Qué pasa, mi amor?». Darío le tendió los papeles, incapaz de hablar. Ella los leyó rápidamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Su reacción fue diferente. No hubo incredulidad, solo una ira fría y afilada. Levantó la vista y me clavó una mirada llena de veneno. «Así que esto es», dijo, su voz un siseo. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, de cuidarte, de hacerte compañía para que no te pudras sola en esta casa, ¿así nos pagas? ¿Tirándonos a la calle como a perros?». La acusación era tan absurda, tan retorcida, que casi me reí. «¿Ellos cuidarme a mí?». «No es una broma», dije, dirigiéndome a Darío e ignorando a Renata. «Y no es un error. Tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir». Pero no puedes hacer esto», tartamudeó Darío, la furia dando paso a un pánico incipiente. «Soy tu hijo. Esta es mi casa también». «Esta es mi casa», repliqué, y cada palabra era como un ladrillo que reconstruía mi dignidad. «La escritura está a mi nombre. La pagué con mi trabajo, con el trabajo de tu padre. Ustedes han sido mis invitados durante 8 años. La invitación ha terminado». Se quedaron mirándome, boquiabiertos. Creo que en ese momento, por primera vez, me vieron. No a mamá, la proveedora infalible, la figura de fondo. Vieron a Elodia, una mujer, una propietaria, y en sus ojos no vi comprensión ni remordimiento. Solo vi el pánico crudo de 2 parásitos a punto de perder a su huésped. La guerra había sido declarada oficialmente. Los días que siguieron a la notificación fueron un infierno psicológico.
Darío y Renata desplegaron todo su arsenal de manipulación emocional, un teatro del absurdo donde ellos eran las víctimas inocentes y yo, la villana desalmada. Renata adoptó el papel de la mártir. Lloraba a la menor provocación. La oía hablar por teléfono con su madre y sus amigas, con una voz cargada de sollozos fingidos. «No sé qué vamos a hacer», gemía. «La mamá de Darío nos está echando. Quiere ver a su propio nieto en la calle. No sé qué le pasa, debe estar perdiendo la cabeza. La edad, ya sabes». Cada palabra era una daga envenenada, diseñada para pintarme como una anciana senil y cruel. Darío, por su parte, intentó la táctica de la culpa y la nostalgia. Dejó de gritar y comenzó a seguirme por la casa, con una expresión de perro apaleado. Me hablaba de su niñez, de los sacrificios que yo había hecho por él, de cómo siempre habíamos sido un equipo. «¿Recuerdas, mamá, cuando me llevabas al fútbol?», me dijo una tarde, mientras yo preparaba la masa para las tortillas. «Te quedabas en las gradas, bajo el sol, solo para verme jugar. Siempre has sido la mejor madre del mundo. No entiendo por qué nos haces esto». «Lo hago precisamente porque soy tu madre», Darío le respondí, sin dejar de amasar. «Un día tienes que aprender a valerte por ti mismo». «Pero no así», protestó. «Esto es demasiado cruel. Nos estás dejando sin nada». La confrontación final, la más dura, ocurrió una noche, a una semana de que el plazo expirara. Me acorralaron en la sala. Habían apagado la televisión. La atmósfera estaba cargada. «Tenemos que hablar», Elodia, dijo Renata, usando mi nombre de pila por primera vez, un claro acto de agresión. «Los escucho», dije, manteniéndome de pie. «Esto es una locura», comenzó Darío, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Somos tu familia. La familia no se demanda, no se echa a la calle. La familia se respeta, se apoya mutuamente. No se abusa de ella», repliqué. «Nosotros te hemos apoyado», saltó Renata. «¿Quién crees que te ha hecho compañía todos estos años? ¿Quién te ha evitado ser una de esas viejitas tristes y solas que se mueren sin que nadie se dé cuenta? Deberías estar agradecida». La audacia de su argumento me dejó sin aliento. La lógica era tan retorcida que era casi una obra de arte. Así que yo era la beneficiaria de su caridad. Fue entonces cuando Darío, en un acto de desesperación final, lanzó la pregunta que sellaría su destino. Su voz se elevó, llena de una autocompasión indignada, la voz de un hombre que genuinamente se creía la víctima de una injusticia cósmica. «¿A dónde se supone que vayamos? No tenemos dinero, no tenemos a dónde ir. ¿O es que no te importa? ¿Nos quieres ver durmiendo bajo un puente? ¿Crees que puedes mantener esta casa tú sola, con tu miserable dinerito de la fonda?» La frase quedó suspendida en el aire, cargada de desprecio. «Tu miserable dinerito de la fonda». Esa era, en esencia, la forma en que me veían. Una pobre mujer, trabajadora pero insignificante, cuyo único valor residía en su capacidad para servirles. El desdén en su voz hacia mi trabajo, hacia el negocio que su propio padre había iniciado, fue la última gota. No respondí. No había nada más que decir. Sus propias palabras habían cavado su tumba. En ese momento, toda la culpa, toda la duda, se evaporó. Los miré a los dos, a sus rostros llenos de una arrogancia tan vacía, y sentí una profunda lástima. No por ellos, por el hijo que había perdido y por la mujer que nunca había sido mi amiga. Con una calma que los desarmó, me di la vuelta. «Voy a mi cuarto», dije. «Tengo sueño». Los dejé solos en medio de la sala, con su indignación y su pánico. Sabían que habían perdido la batalla emocional. Lo que no sabían era que la guerra entera ya estaba perdida para ellos desde hacía 2 años. Y yo estaba a punto de mostrarles el verdadero marcador. La pregunta de Darío, llena de desprecio por mi miserable dinerito, fue la señal que había estado esperando. Fue la confirmación final, la prueba irrefutable de que no había ni una onza de respeto o gratitud en su corazón.
Era el permiso que necesitaba para dejar caer la bomba. Sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto. Pude sentir sus miradas confundidas en mi espalda. Probablemente pensaron que me retiraba, derrotada por su lógica retorcida. Escuché a Renata susurrar: «¿Ves? Ya no sabe ni qué decir». Entré a mi pequeño cuarto y me arrodillé frente a la cómoda. En el fondo, debajo de una pila de sábanas viejas, había una pequeña caja fuerte que había mandado a instalar discretamente meses atrás. La abrí con una combinación que solo yo conocía. Dentro, junto a las joyas de mi madre y la medalla de bautizo de Darío, había una carpeta de plástico. La saqué. Contenía el contrato de venta del terreno y el estado de cuenta más reciente del fondo de inversión donde había depositado el dinero. Lo había impreso esa misma mañana, como si presintiera que lo necesitaría. Regresé a la sala. Ellos seguían de pie, en la misma posición, mirándome con una mezcla de triunfo y expectación. Esperaban que volviera suplicando o llorando. No esperaban lo que traía en la mano. Caminé hacia la mesita de centro, la misma que estaba cubierta de sus vasos y restos de botanas, y dejé la carpeta sobre ella. La abrí y saqué el estado de cuenta. Era una sola hoja de papel, pero contenía el peso de un nuevo universo. Alicé el papel con la palma de la mano y lo deslicé hacia ellos. «Tienen razón», dije, y mi voz era tan tranquila que pareció cortar el aire. Con el dinero de la fonda, apenas me alcanzaría para mantener esta casa. Darío y Renata se miraron, una sonrisa de suficiencia asomando en sus labios. Pensaron que era el principio de mi rendición. «La fonda es mi pasión». Darío continué, mirándolo directamente a los ojos. «Es el legado de tu padre. Es lo que me mantiene activa, pero no es lo que paga las cuentas más grandes». Se quedaron perplejos. «¿De qué estaba hablando?», señalé el papel sobre la mesa. «Esto dije es lo que paga las cuentas». Con desconfianza, Darío se inclinó y tomó la hoja. Renata se acercó para mirar por encima de su hombro. Vi sus ojos recorrer el encabezado del banco, buscando un nombre, una explicación, y luego los vi llegar al final de la página, al saldo total. El número estaba ahí, impreso en una tipografía clara y sin adornos. Un 8 seguido de 7 ceros. Millones. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Era un silencio tan denso que parecía tener peso. Un silencio que absorbía todo el sonido, todo el aire. La sonrisa de Renata se congeló y se desmoronó, reemplazada por una máscara de incredulidad. El rostro de Darío perdió todo color, volviéndose de un tono grisáceo, ceroso. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. «Es del terreno inútil», dije suavemente, para que no hubiera ninguna duda. «Ese que me dijiste que vendiera para comprar refrescos, resulta que valía un poco más». Levantaron la vista del papel y me miraron. Y en ese momento supe que todo había cambiado para siempre. La dinámica de poder que había definido nuestras vidas durante casi 4 décadas se había invertido en un solo instante. Ya no me veían. Veían el dinero. Veían todo lo que nunca tendrían. Veían a una extraña, a una mujer con un poder que nunca imaginaron, que había vivido entre ellos como un ratón mientras era, en realidad, un león dormido. Tomé la hoja de papel de las manos temblorosas de Darío y la volví a guardar en la carpeta. Como verán, concluí, mi voz aún calmada, puedo permitirme mantener esta casa sola y muchas otras más. Ahora, si me disculpan, la dueña de la casa está muy cansada y se va a dormir. Tienen una semana. El colapso fue total, pero silencioso. No hubo más gritos, ni más llantos, ni más acusaciones. La revelación de mi fortuna no había provocado una explosión, sino una implosión. Había destruido su realidad desde adentro, pulverizando los cimientos de su arrogancia y su sentido del derecho. Renata fue la primera en moverse. Se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico,
y se dejó caer en el sofá. Se quedó mirando un punto fijo en la pared, con los ojos vidriosos, completamente ausente. La mujer altiva y parlanchina había desaparecido, dejando en su lugar una cáscara vacía. Su mundo, construido sobre la apariencia, la comparación y el desprecio por mi pobreza, se había hecho añicos. ¿Cómo podría volver a quejarse de mis sábanas de algodón cuando sabía que yo podría dormir en sábanas de seda egipcia cada noche? ¿Cómo podría volver a criticar mi comida cuando sabía que yo podría contratar a un chef privado? Su principal arma, el desdén social, había quedado inutilizada. Darío, por otro lado, se quedó de pie, paralizado. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias: shock, vergüenza, humillación y, lo más patético de todo, un atisbo de cálculo. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Podía ver cómo intentaba procesar la información, no desde un punto de vista emocional, sino práctico. Su madre, la fuente de ingresos que había dado por sentada y despreciado, era en realidad un pozo sin fondo al que no había sabido acceder. La magnitud de su error, de su estupidez, era tan vasta que lo había dejado mudo. Había pasado años sintiéndose superior a mí, viéndome como una simple trabajadora, mientras él era el visionario incomprendido. Y en un instante se dio cuenta de que él era el tonto que se había burlado de la mina de oro de su padre, el tonto que había tratado a la guardiana del tesoro como a una sirvienta. Me retiré a mi cuarto, dejándolos marinar en su nueva y amarga realidad. Esa noche, la casa estuvo más silenciosa que nunca. No se escuchó el televisor, ni susurros, ni el sonido de sus pasos. Era como si el sonido mismo les tuviera miedo. Durante la última semana, apenas los vi. Se movían por la casa como fantasmas, evitando mi mirada. Comían a deshoras, en silencio. La arrogancia había sido reemplazada por una torpeza sumisa. Ya no dejaban sus platos en el fregadero. Lavaban lo que usaban. Ya no tiraban su ropa en el suelo. La ponían en el cesto de la ropa sucia. Eran pequeños gestos, insignificantes, pero reveladores. No nacían del respeto, sino del miedo a una autoridad que ahora era innegable y abrumadora. Habían perdido todo el poder, y lo sabían. Ya no podían usar la culpa, porque sabían que yo tenía todos los motivos para hacer lo que estaba haciendo. No podían usar la lástima, porque sabían que su situación era enteramente autoinfligida. Y ciertamente no podían usar la intimidación. Se habían quedado sin armas. Solo les quedaba un silencio denso y humillante, el silencio de la derrota absoluta. El último día del plazo, un camión de mudanzas de aspecto destartalado se estacionó frente a la casa. No era de una compañía profesional, sino uno de esos que se alquilan por horas, con el nombre de la empresa pintado a mano en un costado. Yo observaba desde la ventana de la cocina, con una taza de café recién hecho. No sentía alegría ni triunfo, solo una profunda y pesada sensación de finalidad. Vi cómo empezaban a sacar sus cosas. Cajas de cartón mal cerradas, bolsas de basura llenas de ropa, los muebles baratos que habían comprado a crédito a lo largo de los años. Era el inventario de una vida de apariencias, de malas decisiones. Renata dirigía la operación con gestos apáticos, el teléfono en la mano, pero sin el entusiasmo de antes. Darío cargaba las cosas con una lentitud exasperante, la espalda encorvada, no tanto por el peso de las cajas, sino por el peso de la humillación. No pidieron ayuda. No tocaron a mi puerta. Cerca del mediodía, el camión estaba casi lleno. Darío entró a la casa por última vez. Lo encontré en el pasillo. Se detuvo frente a mí, sin atreverse a mirarme a los ojos. Ya casi terminamos, murmuró. De acuerdo, respondí. Hubo un silencio incómodo. Luego levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos. Mamá, yo no sabía. Lo siento. La disculpa, tan tardía
y tan obviamente motivada por el dinero, no me produjo nada. Era una palabra vacía. Lo que sientes, Darío, no es arrepentimiento. Es remordimiento por haber perdido la lotería, le dije, mi voz sin rastro de ira. Yo lo supe todo por 2 años. 2 años en los que te di la oportunidad de demostrar que podía ser un hombre. Te di la oportunidad de mostrar un poco de gratitud, de respeto, y cada día elegiste no hacerlo. No reprobaste la prueba hoy. La has estado reprobando durante 2 años. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Pero podemos arreglarlo. Podemos. No lo interrumpí con suavidad. No, ya no. Ahora tienes que aprender a arreglar tu propia vida. Es el mayor acto de amor que me queda por darte. Se quedó sin palabras. Asintió lentamente, derrotado, y salió de la casa sin mirar atrás. Unos minutos después, cuando el coche ya estaba encendido, alguien tocó suavemente la puerta. La abrí. Era mi nieta, Sofía. Tenía 8 años, la misma edad que esta pesadilla. Me miró con sus grandes ojos confundidos. Abuela, ¿por qué nos vamos? Me arrodillé para quedar a su altura, y mi corazón se estrujó. Ella era la única víctima inocente en todo esto, porque sus papás y yo creemos que es mejor que tengan su propio espacio, mi amor, para que sean una familia. Pero ya no te voy a ver. Su vocecita tembló. La abracé con fuerza, inhalando el olor a champú de manzanilla de su cabello. Claro que sí, mi vida. Yo siempre voy a ser tu abuela, y esta siempre será tu casa para cuando quieras venir de visita. Siempre. Me dio un beso rápido en la mejilla y corrió de vuelta al coche. Renata, desde el asiento del copiloto, no volteó a verme. Darío tenía la vista fija al frente. Vi cómo el coche se alejaba por la calle, seguido por el camión de mudanzas que tosía humo negro. Me quedé en el porche hasta que desaparecieron en la esquina, y entonces, por primera vez en muchos años, sentí que la casa detrás de mí era, completa e indiscutiblemente, mía otra vez. Cerré la puerta principal y el sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el más satisfactorio que había escuchado en años. Me apoyé en la madera, respirando hondo. El silencio no era el silencio tenso y opresivo de la última semana. Era un silencio limpio, espacioso, lleno de posibilidades. Un silencio que no juzgaba, que no exigía. Un silencio pacífico. Recorrí la casa lentamente, como si la estuviera viendo por primera vez. Las habitaciones se sentían enormes sin sus muebles y su desorden. Había marcas en las paredes donde habían colgado sus cuadros, manchas en la alfombra que yo no había provocado. Eran las cicatrices de la ocupación, y yo me encargaría de sanarlas una por una. Mi primer acto como única dueña fue abrir todas las ventanas, dejando que la brisa de la tarde se llevara los últimos vestigios de su presencia. Luego, subí al que había sido mi dormitorio y ahora volví a hacerlo. La cama, el tocador, el armario, todo estaba allí, esperando. Esa noche dormí en mi propia cama después de 8 años. Y dormí profundamente, sin rechinidos de catre, sin voces al otro lado de la pared. Los meses que siguieron fueron de una gozosa reconstrucción. Contraté a un carpintero, un verdadero artesano, para que restaurara el taller de Horacio, lijó y barnizó cada herramienta, reparó el banco de trabajo, instaló una nueva iluminación. El espacio volvió a oler a madera y a dignidad. A veces me sentaba allí, en el viejo taburete de mi esposo, y sentía su presencia, su aprobación silenciosa. Pinté la casa, cambié las cortinas, compré un sofá nuevo, cada decisión era mía, cada color, cada textura. La casa dejó de ser un campo de batalla y se convirtió de nuevo en mi hogar, un reflejo de mi propia identidad. Establecí un fondo fiduciario para la educación de Sofía, asegurándome de que ella nunca tuviera que depender de las malas decisiones de sus padres. Pero a Darío y a Renata no les di un centavo más.
Sé que están viviendo en un pequeño departamento alquilado, que Darío finalmente tuvo que aceptar un trabajo de ventas que odia. A veces me llama, su voz es sumisa, intenta ser amable. Pero yo sé que no ha cambiado, solo ha cambiado su estrategia. Mantengo una relación cordial pero distante. Por mi nieta, solo por ella. A veces, sentada en mi porche, con una taza de té, viendo el atardecer, reflexiono sobre todo lo que pasó. Pienso en la promesa que le hice a Horacio. Quizás no logré que Darío se convirtiera en el hombre que su padre soñó, pero al forzarlo a enfrentar el mundo real, quizás le di la única oportunidad que le quedaba para, algún día, llegar a hacerlo por sí mismo. Me di cuenta de que el dinero no era el problema, ni la solución. Era simplemente una herramienta que, en sus manos, habría sido un arma de destrucción, pero que en las mías se convirtió en una llave. La llave que me permitió abrir la jaula en la que yo misma me había metido por amor. No me arrepiento de nada. He recuperado mi casa, mi paz y, lo más importante, me he recuperado a mí misma. Ya no soy solo mamá, soy Elodia. Y eso, por ahora, es más que suficiente. Algunos dicen que el dinero destruye a las familias, pero para mí fue la llave de mi libertad. ¿Me equivoqué al ocultar la verdad y poner a prueba a mi propio hijo? Déjenme saber qué piensan en los comentarios.